Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, la doctora Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, la licenciada Gloria Canclini, directora del Departamento de Derechos Humanos de ANEP, la directora Mariana Blengio, que además de ser directora de la institución, es la directora referente del área de educación. Estamos parte del equipo del área, Maricel ya fue presentada por Mariana y la doctora Alcarraz, que formamos parte de este equipo. Bueno, muchas gracias a todos los que ya Mariana ha ido presentando. También está presente el doctor Roberto Padilla, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que también va a hacer uso de la palabra, y a quien agradecemos su presencia aquí. Se trata del lanzamiento de un material didáctico que entendemos de mucha importancia, que contribuye en la formación, educación y promoción de los derechos humanos, y que sigue una línea del área de educación de la institución, de la producción de materiales didácticos como forma de colaborar en la promoción de los derechos humanos. Es importante destacar que esta actividad es apoyada por determinados organismos, como son el Plan Ceibal, el INPO, el Comisionado Parlamentario Penitenciario y la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Bueno, si les parece bien, le doy la palabra a la doctora Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo no les voy a ocultar mi asombro cuando Mariana me dijo en qué estaba y me habló de una trivia para enseñar, ayudar a incorporar conceptos importantes de derechos humanos. Porque claro, cuando uno piensa en juego, ¿no? Parece que está distante de una temática que atraviesa la historia de la humanidad y que la ilustra. Porque lo primero que pensé, dije, ay caramba, derechos humanos hay que ir, y ahí me saltó la profesora de Historia Interior que llevo conmigo, y entonces dije, bueno, hay que remontarse, qué sé yo, hasta me acordé de Ciro el Grande, ¿no? Aboliendo la esclavitud y diciendo que la gente tenía derecho a pensar religiosamente de manera plural. Bueno, no lo dijo así Ciro, pero la idea era esa, 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Después pensé, sí, en algún momento todos los derechos estuvieron tan apelmazados entre sí y tan confundidas las cosas que hubo que esperar hasta el siglo XIII para que un conjunto importante de pueblos y de personas le dijeran al rey que él también estaba sometido a la ley, que no estaba por encima de ella, que no era un dios, ¿no? Y bueno, y esperar a ese hito fundamental de la Revolución Francesa para que la palabra libertad, igualdad y justicia se instalaran entre nosotros, junto con fraternidad, porque eso habla de lo que implica luchar por los derechos siempre, de manera notoria y enseñando, como siempre les decía yo a mis alumnos, se enseña desde la derrota. Esa revolución fue derrotada, pero la fuerza de su derrota fue tan grande que la impuso con criterios de relacionamiento y de ordenamiento de los pueblos para siempre. No pude dejar de pensar en el momento en que Mariana me hablaba de la trivia, de ese otro hito histórico tan complejo como fue el momento de la derrota del nazismo a mediados del siglo XX, ¿no? Ese momento en el cual los rusos estaban ingresando a la Alemania, hasta ese momento bajo el control de Hitler, y la orden a los soldados era: pueden saquear, pueden matar. Y hay un detalle que a mí me ha helado la sangre siempre. La orden era para violar mujeres, primero las gordas, porque son las que han estado mejor alimentadas, por lo tanto más cercanas al régimen. A veces un renglón alcanza con helar la sangre, ¿no?
bueno, era eso y era todavía estar peleando en Japón y era abrir los campos de concentración y encontrarse con ese panorama espeluznante, y allí el mundo dijo, precisamos coordinar. Es como el arranque de tantas cosas que por suerte se institucionalizaron, se internacionalizaron, y bueno, todos hemos hecho el aprendizaje a lo largo de los siglos y hemos heredado en nuestra matriz judeo-cristiana, griegos, romanos, y hemos conformado eso que nos lleva hasta el día de hoy, y que también tiene en Uruguay un jalonamiento y esa lámina una tras otra de conquistas de los derechos que también hicimos los nuestros, ¿no? Los niños aprendieron a que no tenían que dejar golpearse y que no tenían por qué aprender de memoria. Todos aprendimos que teníamos derecho a votar. Un poco más tarde lo aprendimos las mujeres, pero también aprendimos a exigirlos. Todos aprendimos la fuerza de una carta constitucional. Todos aprendimos a ir descubriendo, porque los derechos nunca paran y emergen como los barcos viejos en los días de sequía, ¿no? Van aflorando y uno de pronto ve cosas que no sabía que estaban ahí y descubre derechos que no sabía que tenían que ser descubiertos. Y descubriremos más. Hoy creemos que hemos llegado al punto exacto de la lámina y que hemos defendido el derecho a los diferentes, hemos defendido el derecho a todas las formas de discriminación, que hemos defendido a los que han sufrido abusos por parte de aparatos estatales en determinados momentos históricos, y creemos que ese es el ser lo más importante. Pero vendrán otros y descubriremos otros. Entonces yo pensaba, ay Dios mío, todo esto convertido en un juego, ¿cómo y cuándo? ¿No? Estimo muchísimo en lo personal y por su trayectoria a Mariana, pero pensé, dentro de la cajita me llegaron todas las fichas, ese manojo gordo de cosas, y allí dije, perfecto, descubrir como un derecho, el derecho al agua limpia y al agua potable, descubrir que cuando hay bullying en una escuela también estamos frente a un conjunto de derechos, descubrir que es importante que conozcan la historia de algunos plebiscitos que han jalonado estas conquistas progresivas a lo largo del tiempo, descubrir que habeas corpus, habeas data, deben ser palabras y conceptos claros en la palabra, en la cabeza de niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Y luego finalmente dije, terminaron mis tribulaciones sobre si Mariana estaba bien o estaba haciendo una locura, y no pude dejar de pensarlo en términos de cine. Entonces dije, a ver, esto es lo opuesto a La vida es bella. La vida es bella, el juego era para ocultar una realidad insoportable. Y aquí el juego es para descubrir realidades insoportables, para descubrir las garantías frente a las mismas, para descubrir e internalizar en todos de cualquier edad, en definitiva, que la lucha por los derechos humanos es incesante y que la vida es lucha, no hay otra palabra para cerrar eso. Así que gracias, Mariana, por la idea, por el coraje, y juguemos. Bueno, muchas gracias, Ana. Como siempre, un placer escuchar, la historiadora, hoy la secretaria del Ministerio, siempre sabias palabras y hermosas palabras. Bueno, le doy la palabra a Gloria Canclini, directora de la División de Derechos Humanos de ANEP. Bueno, es un gusto poder participar de este espacio donde habemos tantos trabajando, impulsando la afirmación y la progresión en los derechos humanos. Y yo estaba escuchando a la subsecretaria del Ministerio de Educación en ese trayecto que ella muy bien describe de cómo fuimos avanzando y tomando conciencia de la humanidad. Y no puedo dejar de pararme del lado del aula. Yo soy profesora universitaria, pero también fui maestra, estuve en el aula. Entonces, cada paso que nosotros hacemos desde la ANEP es pensando justamente en los que están en la primera línea de acción, en los docentes y también en los alumnos. Entonces,
situado en el aula encontramos en Mariana y en la Institución de Derechos Humanos un aliado estratégico para impulsar los derechos desde ese lugar que es el juego. Porque jugando se aprende que los derechos humanos no son un juego. Entonces, en esta doble cuestión, reflexionaba, bueno, nosotros sabemos de teoría, transmitimos muchas veces. Continuamos, pedimos, sí, creo que casi todos están, pero con las dudas, que estén con el micrófono apagado, que eso ayuda también, que se escuche mejor y la conexión. Bueno, escuchando ahí. Y retomando entonces lo que quería compartir con todos y todas, era justamente el valor que tiene este juego que es trivia, pero no es trivial. Hoy me ha dado por jugar con las palabras, pero creo que hacen al caso, ¿no? No es trivial porque, como les decía, el juego educa, el juego internaliza, pero sobre todo, y en esta época de que estamos mucho con los juegos digitales, la oportunidad de sentarnos a una mesa con un juego al que podemos acceder en forma tangible, es una buena instancia para la socialización, para el intercambio, para encontrar el pretexto también para reflexionar sobre los derechos. Incluso yo me imagino no solamente al docente, al maestro, al profesor sentado con los alumnos jugando este juego, sino este juego también en la casa de los alumnos, ¿no? ¿Cuántos aprendizajes? Ahora estábamos en este corte hablando con la subsecretaria de cuestiones que nosotros en la niñez hemos internalizado, se hacía mención, por ejemplo, cómo antes se naturalizaba el coscorrón, ¿verdad? Que, bueno, a ver, jarabe de zapatilla, como decía una vecina mía, y nosotros en esto tenemos la posibilidad que jugando con nuestros niños, o con nuestros jóvenes, o con nuestros adolescentes, transmitir esa evolución de la que hablabas tú, Ana. Es decir, los derechos son progresivos, y cuanto más derechos vamos conquistando, más queremos conquistar, más queremos perfeccionar. De manera que es realmente esta trayectoria que no se inició con el trivia, que ya lleva varios capítulos, bienvenida, implica un compromiso de difusión, de articulación, implica también un comunicar hacia afuera, aprovechando que tenemos a Jorge Padilla, con ese espacio que hemos compartido también desde la Facultad de Derecho, en el área de los derechos humanos. Ojalá podamos hacer y promover intercambios con otras comunidades, acá está México también, y yo creo que esos intercambios de estos ejemplos enriquecen. Uruguay ha sido muy innovador muchas veces en materia de educación, y este diálogo con la Institución de Derechos Humanos trasciende lo conceptual, lo discursivo, para ir a prácticas que internalicen forma de socialización y como vuelvo a decir, de internalización a las conductas propias. Así que bueno, me sumo a la bienvenida y al esfuerzo que Mariana y todo su equipo vienen haciendo y nos compromete a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, Gloria, muchas gracias por tus palabras. Muy cierto lo que dice en cuanto a la importancia de la educación, ¿verdad? De la educación formal y no formal, y por eso tantos invitados de hoy están relacionados a ella. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Jorge Padilla, coordinador de educación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarles desde Costa Rica. Les hacía la broma a las colegas en Montevideo, que eran el futuro, porque allá son casi las 12 mediodía, aquí apenas van a ser las 9 de la mañana. Así que un gusto a la distancia y qué bonito estar en un espacio de tanta, además, de tanta amistad, ¿no? En común. Esto realmente nos llena de alegría en estos días que son tan frívolos y tan distantes y que las tecnologías a veces nos hacen todavía más distantes. Así que
Es un gusto compartir mi saludo muy especial y de la mesa directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y también de nuestra oficina regional para Sudamérica en Montevideo. Estamos más que a las órdenes. Un saludo a la señora subsecretaria de Educación, a las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensor del Pueblo, a sus directoras y sobre todo al equipo que se ha empleado en llevar adelante esto que es además maravilloso. Vean, cuando allá hace unos 20 años que yo empezaba como un Nobel pasante en los temas de educación en derechos humanos, y había una frase de alguien que yo estoy seguro todas y todos conocemos, porque le hemos leído y hemos aprendido mucho de ella, de Ana María Rodino, y nos hablaba de aprender haciendo en derechos humanos es el fin de la educación en derechos humanos. Y aprender jugando es el lema de la trivia. Y esto es maravilloso porque esto nos permite realmente ir acercándonos hacia esos fines de la educación en derechos humanos. Pensemos un momentito, escuchaba con muchísima atención tanto a la subsecretaria como a la directora, y en sus palabras está la preocupación de todas y todos nosotros, y es los retos que enfrentamos hoy día para transformar, ¿no? Los retos que enfrentamos hoy día para que la educación sea transformadora y no nos quedemos como lo que tanto nos llama Freire a superar esa educación bancaria, ¿no? No quedarnos solamente en aprendernos fechas, efemérides y acontecimientos tremendamente importantes que, si bien es cierto, son de absoluta necesidad. La educación en derechos humanos tiene que ir a esos fines que nos habla el protocolo de San Salvador, ¿no? Hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana. ¿Y por qué hablar de esto? Porque yo creo que nos enfrentamos, y es un fenómeno no solo latinoamericano, es mundial. Nos enfrentamos a varios retos, ¿no? Que yo podría enumerar, o que preparaba, pensando un poco en la dinámica de a quiénes irá dirigido el juego, quiénes estarían disfrutando el juego, quiénes son las personas destinatarias del juego, qué es lo que queremos sembrar con el juego, ¿no? Y yo creo que en esta maravillosa metodología de poder hacer pedagogía en derechos humanos, estoy absolutamente seguro que las grandes preocupaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos, del MEC en Uruguay, o de las comisiones estatales en México, o de las organizaciones de sociedad civil que hacen incidencia y hacen educación y educación formal o popular, consiste en romper las odiosas discriminaciones basadas en supuestas fragmentaciones del disfrute de derechos. Yo escuchaba la intervención, me ponía un muy buen marco histórico lo que decía la señora subsecretaria, porque ciertamente hemos ido viendo en esa evolución, en ese criterio evolutivo, incluso de la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos, cómo el llamado a los estados es a superar brechas, a superar barreras, a superar paradigmas. Y ello es porque la propia Convención Americana dice, persona es todo ser humano. Entonces, el juego, la escuela, el fin de la educación es potenciar esa personalidad humana y además levantar el máximo nivel de protección hacia su dignidad. Y si esa semilla no se siembra desde las primeras edades escolares, eso, poniéndole una perspectiva de futuro, va a ser muy complicado romper. Y lo vemos hoy día con los negacionismos. Vemos de que hay tremendamente asentadas, esto podría ser un segundo reto, supuestas doctrinas o teorías económicas, hasta culturales, sociales, políticas, que nos hablan de que los derechos humanos son de uso, disfrute y acceso para ciertos grupos de personas y nada más. O incluso lo ponen, en el peor de los casos, solo para ciertas ciudadanías. Y el llevar juegos de reconocimiento de libertades, el llevar juego a las primeras edades escolares que vayan generando esa internalización de la dignidad humana a través del reconocimiento, del contenido, de los derechos, de las libertades, de las garantías, eso nos va a permitir o nos va a asegurar que en el largo plazo son personas que se formaron con una conciencia de empatía, respeto, dignidad, integridad por la otra o por el otro. Esto, por supuesto, que es una lección para los docentes. Yo también soy docente y es algo de las cosas que más me gustan. Y uno entiende la responsabilidad de romper paradigmas para transformar positivamente. Yo siempre decía que me asustaba mucho cuando
tuviese un profesor de Derecho Constitucional de que tuviera una visión totalmente negacionista y que eso se iba a reproducir en los 10, 15, 20 que estábamos ahí. Bueno, afortunadamente yo venía de la Escuela de Derechos Humanos y seguramente fue un dolor de cabeza para ese profesor, pero sí recuerdo que las discusiones eran muy acaloradas porque en todo momento hay una profunda división en el discurso y en la creencia de que solamente es un grupo de personas las que merecen el reconocimiento, acceso y disfrute de derechos. Y es solamente la educación transformadora, la educación en derechos humanos, la que nos puede dar esa vía de romper paradigmas que se traducen en odiosas discriminaciones. Y un tercer urgente, que yo estoy seguro pudo haber estado en la lógica, en las largas charlas y conversaciones de la planificación de este maravilloso juego, era precisamente romper en esos esquemas aquella noción de que derechos humanos es un asunto estrictamente ligado a la gente que está en el derecho, ¿verdad? Y cuando yo doy clase, por ejemplo, en la maestría de Derecho Procesal Constitucional, yo me encuentro con gente y motivo a mucha gente, ojalá del derecho civil, del derecho agrario, del derecho no solamente de niñez o de familia, sino que también cuando por ahí me aparecen ingenieros civiles, médicos y me dicen, bueno, entré a esto porque quiero hacer algo distinto. Yo le dije, no, entraste porque tenés la obligación de tener un enfoque de derechos en el ejercicio de tu profesión. Y estamos hablando de gente que ya estamos un poquito avanzados en el camino de la vida. Pero si logramos desde las más tempranas edades esa concepción de que los derechos humanos no es un asunto estrictamente o del derecho penal o del derecho constitucional o de un grupo de gente iluminada que está por allá y que deciden todo, si le logramos dar ese sentido de pertenencia, que es un asunto estrictamente de dignidad para cada una y para cada uno de nuestros niños, de dignidad para el maestro, para la maestra, de dignidad para nuestro rol en la función del Estado, en nuestro rol de la sociedad civil, en que no se criminaliza a nadie porque defiende derechos, en que no se permite y no se vale decir quién es persona y quién no es persona mediante legislaciones o mediante doctrinas. Eso lo vamos a ir convirtiendo en un caminar, ir hacia adelante para superar esas odiosas brechas y odiosas discriminaciones que hoy por hoy, y ayer lo mencionaba también en una actividad auspiciada con la Institución Nacional de Derechos Humanos a propósito de los discursos de odio, eso lo tendremos hoy, tal vez no superado, pero sí lo tendríamos con muchísimo mejor contención. Creo que todas y todos los que estamos en educación y en educación en derechos humanos sabemos las necesidades que tienen nuestros países, sabemos identificar, pero a veces nos cuesta muchísimo ver cómo podemos entrarle para trabajar y transformar. Y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de las metodologías, yo recuerdo allá hace mucho tiempo cuando entré, cuando me encontraba algunos videos que se llaman Súmate al Juego, diferentes películas en derechos, y que eran recursos pedagógicos grabados en los 90s, por ejemplo. Pero si estos mismos recursos pedagógicos los colocamos aquí 2, 3 minutos, no lo voy a hacer, por supuesto, no les voy a robar el show, ni mucho menos. Yo creo que el proceso de reflexión nos lleva a identificar los mismos problemas, las mismas barreras, las mismas dificultades, las mismas precondiciones para la realización de derechos. ¿Qué nos dice eso? De que tanto ayer como hoy los problemas siguen persistiendo y las personas interesadas en negarle derechos a otros siguen en aumento. Y que las autoridades muchas veces no tienen herramientas de cómo llegar a romper esos paradigmas. Y este tipo de iniciativas, este tipo de asocio entre las instituciones de derechos humanos, organismos internacionales, entidades de la sociedad civil, pero ante todo el Estado, a través de sus secretarías de educación o ministerios de educación, es una obligación de hacer todos los días. Solamente así podremos pensar y poner a las chicas y a los chicos a repensarse incluso como personas de lo que han visto como natural. Escuchaba ahora la anécdota del coscorrón. En Costa Rica yo recuerdo que eso era muy usual, o el borrador volando desde un sitio a otro, por si estaba uno hablando mucho, y que son temas que solo en la concepción de que eran formas de violencia se han ido superando. Bueno, la realización de derechos, la vigencia, qué libertades tengo, hacia qué libertades puedo aspirar, qué se considera o qué no se considera formas de empatía para las personas. Yo creo que solamente así podríamos lograr cambios de paradigmas.
Y como nadie pensaba que iba a llegar una pandemia que nos iba a poner en igualdad de condiciones absolutamente a toda la humanidad, es que hoy por hoy estamos viendo todavía las brechas mucho más amplias. Estábamos en urgente, tampoco estábamos en lo importante, y por eso volver a juegos tradicionales, me encantó esa referencia de sentarnos, compartir, vernos a la cara también en grupos de amigos, familiares o incluso en casa. Es realmente necesario para tratar de hacer esquemas de recomposición orientados en exaltar la dignidad humana de todas y de todos. En el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como ustedes bien lo saben, se ha esforzado pues a lo largo de su historia y su mandato en tener metodologías, apoyar planes de educación. En Uruguay estuvimos muy de cerca con equipos muy calificados, lo mismo que en otros países. Y esto es lo que tenemos que hacer, juntarnos poco a poco, sumarnos, y la importancia de estos trabajos, siempre lo insisto, es la generación de redes que puedan después permitir replicar, que puedan después identificar eso que tanto queríamos hacer. Bueno, lo estamos viendo hoy. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo quedamos en contacto? Eso también tiene que estar detrás del juego, en cómo sumarnos, en cómo transformarnos, en cómo superarnos a nosotros mismos en esta lucha de generar vigencia de derechos humanos. Ustedes tienen en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos un aliado, siempre a la orden, a través de sus recursos en página web, que son gratuitos, que pueden bajar, a través de la asistencia técnica, en colaborarnos de esta manera. Y por supuesto que tenemos que llegar a educación superior, por supuesto que tenemos que llegar a educación básica, inicial, de primero, segundo, tercer ciclo. Los temas de derechos humanos no son de un año ni de un curso, son de la vida. Así que cuídense, me alegra mucho verles a algunas y algunos queridos amigos que han estado sumándose a la transmisión. Para nosotros es un gusto colaborar, para nosotros es un gusto participar en este tipo de actividades. A la orden, y por favor, extremen medidas en estos días en que las olas van y vienen, que nos necesitamos todas y todos juntos, vivos y vivas. Cuídense mucho, que la pasen muy bien, y un abrazo hasta donde estén conectadas cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¿Siguen por acá o me quedé hablando solito? Sí, ya les veo por ahí. Un abrazo, cuídense. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias también al Instituto Interamericano por apoyar esta actividad. Bueno, le doy la palabra a la directora de la institución, la doctora Mariana Lengio. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a todos los que están presentes hoy en esta oportunidad, este lanzamiento que con tanta ilusión veníamos trabajando desde hace meses. Mi agradecimiento a la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, la doctora Ana Ribeiro. Mi agradecimiento a la directora de Derechos Humanos de ANEP, la licenciada Camaclini. Mi agradecimiento a todos los que están aquí también presentes a la distancia. No quiero nombrar a alguno y que me falte otro, pero ya más o menos nos hemos ido presentando, y eso demuestra un compromiso que viene de distintos organismos que están preocupados por incorporar esa perspectiva de los derechos humanos en todas las gestiones. Es como si fuera el ADN de una gestión que va mucho más allá de lo que puede ser algo puntual como es este lanzamiento, sino políticas públicas que promuevan la educación en derechos humanos. Así que mi agradecimiento a todos, y por supuesto a las integrantes del área, que, bueno, siguieron este desafío. Cuando se planteó, había que darle forma, había que ver cómo bajábamos ese conocimiento en materia de derechos humanos, que me consta que todos podemos tener, pero bajarlo a un lenguaje y a una
herramienta mágica, ¿verdad? Una herramienta mágica que tuviera la capacidad de introducirse en la cabeza y en el vivir de todos los que las pudieran jugar o a la que se pudieran aproximar. Por eso destaco que esta herramienta se lleva a la educación formal. Por supuesto, ya estamos recibiendo múltiples pedidos de esta cajita, de este juego, pero también se lleva al área no formal. Se nos están empezando también a acercar muchísimos inquietudes de distintos organismos o de distintos ámbitos no formales de educadores que dedican su vida o promotores o personas que trabajan en derechos humanos y que encuentran en esto una herramienta de motivación. Y también hemos recibido, y se los pido que si así lo hacen, muchísimas imágenes de este juego en la casa, en la mesa del comedor, en la mesa de la cocina, ¿verdad? Compartiendo grandes, chicos, pequeñitos, y quizás los pequeñitos ayudados por los grandes que dicen, pucha, esta pregunta, porque ustedes saben que cada una de las preguntas tiene 3 respuestas. Pensar en la respuesta correcta quizás era lo más fácil. El problema era pensar en cuál era la incorrecta, porque la incorrecta era darle pie a la persona para entender y explicar o razonar por qué era incorrecta. Entonces fue un desafío enorme. Creo que llegamos a soñar en las preguntas, en esas 100 preguntas, en cómo organizarlas, en cómo ir poniendo ese matiz interdisciplinario para que no quedara acotado, como bien se dijo, en términos solo técnicamente jurídicos. Mi reconocimiento también al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que está validando este juego y está haciendo algo que es muy importante para nosotros porque hemos recibido ya solicitudes desde el exterior de armar una versión del juego que fuera en clave internacional. Es decir, que quizás, además de que este juego ya lo tenemos en clave local, sirva de experiencia para que en que ya trascienda frontera, podemos ponernos ese chip internacional y decir, bueno, ¿cuándo votó, cuándo la mujer participó activamente de sus derechos políticos en el mundo? ¿Qué pasó en nuestra región americana? ¿Qué pasó en la región asiática, africana, europea? En fin, todo ese trabajo que ahora abrimos. Este es nuestro primer escalón del año en relación a este material didáctico, este 27 de mayo, y ahora se abren nuevos desafíos que me gustaría invitarlos a todos a vivirlos con nosotros. El desafío se llama, y se lo voy a sintetizar, que el juego salga de la caja, ¿verdad? Que el juego salga de la caja y llegue a todas partes. Para eso vamos a necesitar repensar cómo hacemos que eso suceda. Ya en la institución nacional, en el sitio web, ustedes pueden encontrar todo el juego. Lo podrían eventualmente imprimir y acceder a ese juego en forma universal, ¿verdad? Y luego tenemos algunas otras iniciativas de cómo transformar esto y que realmente pudiéramos seguir llegando a hogares, a escuelas, a liceos, a bibliotecas o a distintos centros o a todos y cada uno de nosotros. Me alegra que por ahí por el chat, aunque muy poquito, veo que ya se dice que aceptan el desafío, porque ahora les estoy pidiendo que acepten ese desafío. Estamos con este primer paso y vamos a seguir con otros pasitos dándolos seguras, con mucho respeto hacia lo que es todo esto que implica muchísima dedicación y por supuesto tiempo y ese compromiso que quiero destacar que hoy ustedes lo están materializando, quienes acompañan hoy aquí y todos quienes están a través de esta imagen en el Zoom. Así que también esto les quiero decir que queda en el canal de YouTube y puede haber personas que también nos estén acompañando por YouTube o nos acompañen después, así que también a esos que nos van a acompañar en otra instancia
les pedimos que se sumen a este desafío. Desafío del área de educación en derechos humanos que tiene muchos otros escalones, y como esto, quiero ser breve, decirles que tenemos abierto ya también en otra de nuestras líneas de trabajo, que es promover la participación, el segundo concurso nacional de cuentos. Lo abrimos especialmente a la categoría niños, niñas y adolescentes. Tenemos plazo hasta el 15 de agosto para presentar sus relatos. Recuerden que esos relatos luego lo hemos materializado en algunos trabajos, y también repensando con mucha imaginación, decirle que los relatos del año pasado, estamos trabajando ahora con un nuevo desafío. Los relatos que están acá, vamos a trabajarlos para incorporarlos en una obra de teatro, para que entonces la voz de aquellos que a través de la ventana de la institución se abrieron a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, pueda reflejarse también en múltiples instancias en que podamos representar una obra de teatro contando derechos. Yo lo dejo por aquí, volviendo a agradecer a todos y cada uno, y por supuesto a todos los colegas que hoy me están acompañando desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y han hecho posible todo este trabajo. Bueno, muchas gracias Mariana, muchas gracias por ese entusiasmo que contagiás, que me consta, en las ganas, el entusiasmo y el trabajo que le pusiste a este juego, y que lo compartimos en el área, y bueno, que hoy es un orgullo tenerlo y compartirlo con todos ustedes. Yo no sé si quieren tomar la palabra algunas de las instituciones que nos están apoyando en este evento, como ser Plan Ceibal, INPO, que sé que están presentes, Defensora de Vecinas y Vecinos. Si piden la palabra, se la podemos dar, Juan. Si quieren reflexionar algo, ya que... La defensora. Y creo que no autorizaron, ¿no? El audio. Bien, bueno, simplemente saludar nuevamente, compartir la alegría de este producto, y bueno, el auspicio que la Defensoría dio a esta iniciativa se expresa y se va a expresar en todo un trabajo posterior de tratar de hacer llegar esta cajita, como dice Mariana, a cada organización social, a cada territorio con el que nosotros tenemos contacto. Y para terminar muy brevemente estas palabras, Mariana, me acuerdo de lo de la plaza. Seguiremos ayudando al equipo de la Institución Nacional y colaborando con ellos en materializar otros formatos de presentación de este mismo juego. De todos modos, es una como lucecita de esperanza ver un juego que se toca, más allá de que después tenga otro formato, ver un juego que se toca, porque bueno, esta aspiración de poder tener una herramienta que nos pueda vincular también físicamente con los demás y con las demás, nos hace pensar que pronto vamos a salir de esto y que vamos a poder estar trabajando con la gente en el contacto directo, ¿no? Así que bueno, a la orden de todo el equipo de la Defensoría para colaborar con ustedes en la implementación en el territorio de esta herramienta y en otras modalidades que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias, muy amable. Voy a hacer una referencia, porque si no, no se va a entender. Gracias, María Elena. Tenemos un desafío, porque vamos sumando los desafíos, y queremos llevar este juego, como bien dijo María Elena, porque antes con todo esto, preparando el lanzamiento, tuve reuniones con todos ellos, y de orden fue tener una reunión con la Defensoría de las Vecinas y los Vecinos y plantearle la inquietud de llevar este juego a las plazas. Llevar a los espacios públicos fue lo que le planteé a la Defensora. Después ya hemos tenido reuniones a nivel de la Intendencia Municipal de Montevideo y de otras intendencias que estamos tratando de generar. Obviamente eso es una cuestión que veremos despacito y paulatinamente, pero también ese es un desafío que te agradezco, María Elena, que compartas como una posibilidad. El tiempo dirá, trabajar en derechos humanos es una obra sin fin, simplemente lo que nosotros aportamos desde el lugar que nos toque estar. Hoy a mí me toca estar aquí, un granito de arena. Y ese granito de arena se junta con otros y otros y otros,
y ahí es que vamos trabajando siempre en clave de derechos humanos. Así que gracias, María Elena, por ese aporte. Muy bien. ¿Hay alguien más pidiendo la mano? No. Vemos que está presente el presidente de INAU, el doctor Pablo Abdala. No sé si quiere compartir con nosotros alguna reflexión desde el lugar que desempeña tan desafiante en materia de derechos humanos. Bueno, con mucho gusto, muchísimas gracias. Realmente estoy muy feliz de poder participar en esta instancia por todo lo que ella representa y por todo lo que representa incluso para la institución que me toca en esta etapa presidir. Yo diría que estoy en condiciones de suscribir todo lo que han razonado y argumentado y expresado tanto la licenciada Canclini, la subsecretaria Ana Ribeiro, el doctor Padilla y por supuesto también Mariana Blengio. En ese sentido creo que es muy difícil tener una visión o una opinión diferente con relación a temas de estas características y por supuesto que estos aspectos expresados por ellos resulta un particular deleite para nosotros poder escucharlos y poder compartir esos conceptos. Quiero agradecerle especialmente a la institución y dentro de la institución a Mariana. Con la institución de derechos humanos tenemos una relación de carácter institucional muy provechosa, muy madura, en la perspectiva, por supuesto, de la protección y de la promoción de los derechos humanos, en este caso de los derechos de niños y adolescentes. Y en Mariana, además, debo decirlo, hemos tenido un aliado importante en nuestro trabajo, y creo que este episodio de hoy en algún sentido también lo corrobora. Yo diría que esto es, Mariana, algo más que un granito de arena. Yo quiero mensurar adecuadamente esto que se está lanzando hoy o que se está presentando hoy, sin exagerar, pero creo que es una herramienta que sin duda para nosotros será de enorme provecho en la perspectiva, cuando digo nosotros digo el INAU, naturalmente, en la perspectiva precisamente de cumplir con nuestra misión, que es la que ya mencioné, la de proteger y la de promover. No solo proteger derechos cuando estamos frente a situaciones de riesgo inminente, de vulnerabilidad o de vulnerabilidad presente, sino también en la perspectiva tan importante como la otra de la promoción de los derechos, del crecimiento de los niños y de los adolescentes, no solo en términos del crecimiento biológico y físico, sino sobre todo y particularmente en términos del desarrollo humano, del acompañamiento de ese crecimiento y del crecimiento como ciudadanos, que eso sin ninguna duda son, y para eso una herramienta de estas características sin duda contribuirá y contribuirá grandemente. Yo creo que esta es una forma muy inteligente o una solución muy inteligente de combinar lo recreativo con lo educativo, de aprender jugando. Y de aprender no solo gramática o matemática, que eso es muy importante, de aprender sobre todo temas que incluso son bastante más profundos y que tienen que ver con los conceptos de la democracia, con el esquema de valores que compartimos en una sociedad democrática como la nuestra, que es bueno irlos incorporando y afirmando desde la primera hora, y en esa perspectiva creo que sin duda, alcanza con analizar los contenidos de este trivia para comprender que efectivamente estamos en condiciones de avanzar a partir de la utilización de esta magnífica herramienta. Desde lo que aquí se promueve en cuanto a enseñar por esta vía, lo que contiene nuestra Constitución, su parte dogmática con los derechos humanos, con los derechos individuales, la parte orgánica que regula el régimen de gobierno, las libertades individuales, la libertad de expresión, los aspectos, por supuesto, vinculados también con las garantías, no solo con los derechos, porque los derechos van de la mano de las garantías, la acción de amparo, el recurso de habeas corpus, al que hacía referencia Ana Ribeiro recién. Es decir, por supuesto que con esto no lograremos desde el inicio un conocimiento acabado o profundo de cada uno de estos aspectos, pero sí, en todo caso, lo que lograremos desde la primera hora, y ese es el valor que creo todo esto tiene, es una aproximación adecuada al análisis de estos temas, ya que en definitiva en la formación precisamente de buenos ciudadanos y de buenas ciudadanas, todos podamos acceder a desarrollar nuestra capacidad de intuición y de conocimiento
reitero, de lo que me parece que es insoslayable que conozcamos, que es nuestra propia identidad, que es nuestro propio esquema de valores, que son los aspectos que compartimos desde el mismo momento del surgimiento de nuestra nación, que en definitiva eso somos todos los que vivimos en el Uruguay, y por supuesto los niños y adolescentes que están vinculados al INAU en las más diversas modalidades, desde luego que integran, igual que todos nosotros, esa misma comunidad nacional. Así que en esa perspectiva, y dicho esto, yo simplemente quiero agradecerle una vez más a Mariana y a la Institución de Derechos Humanos por este valiosísimo aporte, anunciar desde ya, y me acompaña la gente de Propia, que Fabiana está en representación de Propia. Propia es el área del INAU que precisamente tiene a su cargo desarrollar proyectos e iniciativas que tengan que ver con este tipo de cosas y con la participación en el sentido más amplio de los niños y los adolescentes. Bueno, pero desde ya anuncio que vamos a utilizar esta herramienta, que la vamos a difundir y aplicar a nivel de nuestros clubes de niños, de nuestros centros juveniles, de nuestros hogares, de nuestras residencias. Ya Mariana nos adelantó cómo podemos hacer para acceder al material rápidamente, gratuitamente y eficientemente, y a eso nos abocaremos sin duda a partir de aquí. Así que muchas gracias una vez más, y sobre todo felicitaciones por este aporte a la sociedad y por esta contribución a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Gracias. Bueno, muchas gracias, ministro. ¿Alguien más está pidiendo la palabra? Bueno, no quiero dejar... Tiene la palabra Guillermina. ¿Está pidiendo la palabra? Guillermina Gutiérrez. La palabra. Bueno, bien. Escuchamos. Hola. Buenas a todos. Primero agradecer la hermosa iniciativa y la hermosa charla que se dio hoy. Me pareció muy enriquecedor. Y bueno, quería como dar una experiencia personal. Yo, bueno, soy la hija de Mariana Brengio y tuve la oportunidad de jugar al trivia. Y yo crecí en una familia donde el derecho era moneda corriente en la mesa, en las conversaciones diarias y todo. Y sin embargo yo no estudié Derecho. Y poder acercarme de esta forma a algo tan importante como lo son los derechos humanos me pareció maravilloso, pero también la humanización que se le dio a esa temática durante toda mi crianza. Y creo que es algo que tocó Jorge Padilla y tocó Ribeiro, que es eso de acercar y hacer que los derechos humanos sean como un tópico de charla corriente dentro de los ciudadanos, y que podamos nosotros saber de todas esas terminologías que no tiene que por qué ser únicamente de materia de derechos humanos y de gente que se especializa en la materia o que estudió, y poder, digamos, democratizar ese acceso. Y creo que justamente este trivia hace eso y promueve ese acercamiento, y me pareció maravilloso. Es una hermosa iniciativa, realmente incentivo que jueguen en sus casas. Es más, me sorprendió un montón lo que yo sabía sin saber que sabía. Así que nada, la verdad, agradezco un montón este tipo de iniciativas, hay que promoverlas. Justamente me encuentro estudiando un diplomado de gestión cultural y siempre digo que la participación de la ciudadanía en temas culturales y de derechos humanos tiene que ser más activa y ampliarse aún más. Así que realmente agradezco un montón y nada, muchas gracias por las exposiciones dadas, porque fueron muy enriquecedoras, y bueno, felicitaciones, Mariana. Acá hay una madre que precisa un babero. Muchas gracias, Guillermina. La verdad que hay cosas que se llevan en el ADN. Increíblemente no se pueden negar. Tenemos una mamá acá que está creciendo en tamaño. Bueno, pero muy interesante lo que tú narrás, porque lo mirás desde una óptica distinta del derecho, y así es como debe ser mirado la temática de los derechos humanos, ¿verdad? En una forma interdisciplinar. Bueno. Fernando Abela también, que había levantado la mano. Bueno, a ver. Director del grupo. Le damos la palabra al director del grupo. ¿Está silenciado? ¿Está silenciado? Sí.
No lo podemos escuchar. Tiene que activar el micrófono. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Bueno, primero saludar a todos y agradecer el permitirnos participar. Para nosotros es un honor. Nos consta de primera mano el trabajo y el entusiasmo que le ha puesto Mariana a este proyecto, que, como repito, para nosotros es un honor y estar aquí acompañando. La verdad que es un instrumento fundamental. Lo hablábamos con los compañeros aquí de INPO, ¿no? La importancia de generar estos instrumentos que construyen ciudadanía, que construyen democracia, ¿verdad? Y justamente llevarlo a esas edades en donde es fundamental ya desde pequeños ir generando ese conocimiento y llevarlo a lo que decía recién Guillermina, algo diario, ¿verdad? Sacarlo de las universidades, también como decía Padilla, y llevarlo a lo diario, a lo cotidiano y generar ese conocimiento. Yo no quiero ser reiterativo, voy a ser muy breve, simplemente agradecer, felicitar y ni que hablar que desde INPO, nuestra institución comprometida en esa gestión en clave de derechos humanos, y ni que hablar que vamos a trabajar también duro, aceptar ese desafío del que hablaba Mariana y poder difundir. En ese objetivo tan importante que tiene INPO, ¿no? De dar a conocer el conocimiento normativo, de dar a conocer los derechos de la ciudadanía. Así que, como bien lo sabe Mariana, desde ya todo nuestro compromiso y en todo lo que podamos aportar, sabe que cuenta con nosotros para difundir ese conocimiento y bueno, llevar a todos los rincones de nuestro país todas esas oportunidades y estas herramientas como la que hoy está brindando el equipo de poder llevar el conocimiento. Así que muchísimas gracias, nuevamente felicitar, agradecer y como siempre a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, Maya. muchas gracias. ¿Están pidiendo la palabra? Sí, Maya pide la Bueno, vamos a dar la palabra Maya Mondarán. a Maya Mondarán del Ministerio de Educación y Cultura. Hola, buenos días. ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos, a todo el panel. Muchas gracias Mariana por la invitación y bueno, y la instancia. Yo trabajo con el director de Educación, Gonzalo Baroni, y que no pudo acceder al Zoom, pero bueno, quería darles sus saludos y bueno, y la tranquilidad de estar tan bien representados como ministerio por la subsecretaria ahí en el panel, así que la tranquilidad por ese lado. Agradecerle a Mariana nuevamente por todo el tiempo estar fomentando este tipo de políticas. Desde el año pasado nos hemos reunido varias veces y de hecho hemos trabajado en conjunto también en las temáticas de recreación y juegos para aprender, que concordamos desde la dirección, desde el equipo con ella, que jugar aprendiendo y sobre todo una temática como los derechos humanos es poner nuevamente a la persona, a los adolescentes, a los niños y al ser humano en el centro de las políticas. Y hablar un idioma, no hay que ser académico y no hay que ser un erudito para poder hablar de estas temáticas y poder construir en base a los derechos humanos, y creo que siendo la educación un derecho humano, no solo en sí mismo, sino también como una herramienta para ser portadores y realmente reconocerse como sujetos de derechos humanos, el tema del juego y el acercamiento es fundamental. Así que de nuevo agradecer y ponernos a disposición para seguir fomentando este tipo de políticas, este tipo de juegos, desde este lugar, en esa línea, para que todos y todas podamos reconocer nuestros derechos y también ser conscientes de que los podemos ejercer. Muchas gracias, Maya. Bueno, me parece que ya nadie más pide la palabra. Solamente quería mencionar que se excusó de no estar presente el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Pérez Manrique, pero felicitó el material que pudimos hacérselo llegar.
Bueno, y agradecer nuevamente a todos ustedes que estuvieron aquí presentes, agradecer al área de comunicaciones que nos apoyó de la institución y también al área de informática que es unipersonal. Ha sido un trabajo muy importante. Y bueno, por supuesto, agradecer a las autoridades aquí presentes, la directora, y bueno, invitarlos a este desafío de sacar el juego de la caja y ponernos todos a trabajar en esta temática, todos y todas juntos con los adolescentes, en las familias, en el aula, en la educación formal, en la educación no formal. Bueno, muy buenos días para todas y todas, muchas gracias. Estamos por finalizar.